Cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. Ese número de teléfono está habilitado para que usted conecte con alguien del patronato y pueda usted recibir las informaciones que requiera para hacer sus aportes, para acercar su caridad a manos libres de advertencias. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución que necesita del apoyo de las personas que tienen interés en que la sociedad avance, que sus ciudadanos jóvenes no estén a la perdición por su alto riesgo de jóvenes muchas veces quedan huérfanos, son muy pobres y entonces no tienen la posibilidad de salir a camino, de labrarse un futuro. Esta institución les sirve de apoyo, de guía y necesita de su colaboración. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, hoy recibimos una noticia muy lamentable porque es la muerte de un ser humano, excelente ser humano, don Augusto Ledesma. Don Augusto Ledesma, un caballero del buen trato. Don Augusto, cubano, abandonó Cuba joven, pero ya maduro. Él murió de una edad muy avanzada, ya 96 años, pero se mantuvo tan activo, prácticamente a los 95 todavía estaba tan activo y tan lúcido. Él fue uno de los tremendos, excelentes dirigentes de Goya, funcionario de muchos años en Goya Internacional, y entonces pues venía mucho aquí a Santo Domingo porque ellos regentan también Goya Santo Domingo, una empresa magnífica que tiene muchos años ya instalada en el país y que tiene una línea de productos, una gama enorme de todos los productos del agro y los comercializa y le da valor agregado, por vía industrial, otra la manufactura, el empaque, etc. Augusto Ledesma ya era un dirigente empresarial en Cuba al momento de la triunfal la revolución y siempre me señalaba de cuando él recibió a Fidel Castro, recién instalada la revolución, a la empresa que él dirigía, era como un molino, algo así me decía él. Don Augusto Ledesma, repito, en la familia Goya, un referente, verdaderamente un referente. Yo tuve la suerte, porque deja una huella realmente imborrable entre lo que tuvimos, la suerte de tratarle, de conocerle, de ser sus amigos o relacionados. Y él, un hombre muy afable, competente, trabajador, y además un hombre que siempre buscaba la excelencia, porque esos productos y esa empresa es tan exigente, la misma empresa de Goya, con su calidad de los productos, los envases, su distribución. Es decir, ahí hay un cuidado que yo puedo decir que es hasta excesivo en el control de calidad. Y don Augusto Ledesma, repito, le tenía un gran aprecio al país. Los cubanos,
como República Dominicana tiene tanto parecido con Cuba, y nosotros los dominicanos hemos tenido esas relaciones históricas con Cuba, pero él llegó a distinguir mucho el guandul dominicano. Y siempre me dijo a mí, mira Fermín, ustedes tienen un potencial. Yo soy un enamorado de ese cultivo del guandul. Y más cuando hablaba con Ledesma. Y él me dijo a mí, mire, ustedes tienen un grano, el guandul dominicano, sus características organolépticas, vamos a llamarle, que son esas características físicas, el brillo, qué sé yo, el tamaño, la uniformidad del tamaño, la consistencia del grano, pero también el sabor. Y él me decía, el guandul dominicano tiene un sabor especial que supera todo el guandul de cualquier otro sitio. Lo pueden producir en África, lo pueden producir en Cuba, lo pueden producir en Puerto Rico, lo pueden producir en Perú, en Jamaica, y el de República Dominicana es el que nosotros nos gusta y es el que más demandamos. Por eso, siempre yo he sido un defensor de ese cultivo, porque cuando oí esa voz autorizada de un hombre como Augusto Ledesma, señores, estamos hablando de Goya. Goya eso es una multinacional latina, radicada en los Estados Unidos y ramificada por todo el mundo, Asia y África, Europa, por todos los lados tiene Goya, almacenes, tiendas de distribución, etc. Entonces don Augusto sirvió, me imagino que tiene que haber servido ahí en Goya alrededor de 60 años, pienso yo, porque todos los años y estando ya en edad muy avanzada, pero con una lucidez increíble, pues yo hablaba con él y charlábamos sobre temas del sector agropecuario y todo eso siempre. Me decía, mira, hay que fomentar ese cultivo, es un cultivo que nosotros tenemos unas instalaciones y una demanda de 1,5 millones de cajas, señores, en los Estados Unidos, de más de 1,5 millones de cajas de guandules, es decir, de latas, 24 latas cada caja. Hay que ver la importancia que tiene en esa comunidad latina ese cultivo. Y cuando un hombre como Augusto Ledesma tenía esa opinión, era para que se tomara en cuenta. Hacía yo muchísimo esfuerzo con los ministros, pero solamente uno de los ministros atendió a esa sugerencia y entonces fomentamos el cultivo en un año que fue extraordinario, 2 años tuvimos fomentando el cultivo que recibíamos, valga la inmodestia, recibimos felicitaciones por parte de Afconagro, que son las compañías fabricantes de cultivos, productos del agro. Quiero expresarle mis condolencias a la familia de Goya por el fallecimiento de don Augusto Ledesma, que en paz descanse, un hombre que la comunidad empresarial latina en los Estados Unidos la va a lamentar mucho también. Paz a sus restos. Bien. Señores, yo quiero esa situación del juicio, eso es una sensación al mismo tiempo que le da a uno casi de rabia cuando uno oye esas confesiones, porque yo oí a algunos abogados, refiriéndome al caso del Coral, algunos abogados que de los inculpados o de los imputados que han querido responderle al señor Girón, que le dio un girón, como se dice, a ese juicio, con esas declaraciones que ese hombre dio y que puso prácticamente el país, estaba expectante, viendo ese juicio anoche, y ese señor declarando con esa franqueza y con buena dicción y con buen conocimiento de los hechos.
con todos los conocimientos de los hechos, se puede decir. Y ese señor dijo, bueno, que en el momento que la fiscalía pedía la asistencia de algunos de los imputados ahí para establecer algunos diálogos, no sé cómo le llamaban en ese tiempo o en ese momento, le llamaban a esas invitaciones que hacían la fiscalía para conocer detalles antes de imputarlos. Pero que inmediatamente terminaban esas entrevistas con los fiscales. Se hacía una reunión para ir a cotejar los documentos que pedía la fiscalía, pero para llevarlo entonces ya debidamente acotejados, pero que los abogados participaban de eso. Bueno, y esas cosas, no hay duda que fueron muy fuertes, muy duras, porque, como dicen los abogados, ya no estaban nada más para conocer los papeles y establecer su defensa sobre la base de esas cosas, sino que estaban participando, según este señor, en la trampa, o mejor dicho, en tratar de embaucar o de despistar o crear, sembrando algunos señuelos, diríamos, para despistar a los fiscales. Esa cosa gravísima. Hoy, uno de esos abogados quiso responderle a esas imputaciones que le hacía él a ellos. Y entonces quiso descalificarlo, pero parece que hubo o no parece, sino la fiscalía alegó que no se le podía responder a las declaraciones de un imputado, porque eso era del debido proceso. Pero el abogado dijo que ese señor lo que fue a acusar y no a defenderse de lo que le imputaba a todo el grupo la fiscalía. Pero entonces yo digo lo siguiente, que ese hombre no, él lo que fue a confesarse. Él no fue a acusarnos solamente, no, sino a confesarse, porque él es parte de ese entramado con todo, pero el hombre tiene una riqueza también adquirida y que él lo admitió. Yo creo sinceramente que a partir de ese juicio o de esas declaraciones que ese señor Girón Jiménez dio anoche en ese juicio, hay un antes y un después en la justicia dominicana. Vamos a la pausa. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión.
Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, a raíz de eso que se dijo anoche en ese juicio, que siguió hoy a las 2 de la tarde, seguía el juicio de coerción. Pero hay cosas que uno sabe que esa era voz populi. Porque en la guardia y en la policía uno sabe eso. Yo siempre he estado hablando aquí, hace muchos años que he hablado de asuntos internos, de la guardia y la policía, donde ese departamento, el presidente debió borrarlo hoy, ese departamento de asuntos internos. Igual que esos J, que sé yo qué, y que J2, y que todos esos picochatos que tiene de que la guardia y eso, que ellos saben todo lo que pasa en la guardia y lo que pasa en la policía. Yo he ido a resort aquí, de montaña, o resort de playa, y usted ve vivienda que le dicen a uno, y esa vivienda del coronel fulano está, porque ese señor no tiene dinero para eso, a menos que él haya heredado de su padre, de su madre, qué sé yo, y tenga una herencia. Pero es que el que es rico, yo nunca he visto un Vicini, ni un apellido, ¿cuál es? Bermúdez, ni apellido Brugal, ni apellido Barceló, yo no vi apellido Bonetti. Esa gente yo no lo he visto que son militares. Bueno, creo que de los Bonetti había unos que eran generales y esas cosas cuando Trujillo, por allá, hace muchos años. Pero las familias, si usted es rico, usted no sabe, ¿qué usted va a buscar en la guardia o en la policía? Entonces exhiben unas propiedades y exhiben tantas riquezas que uno sabe que esas cosas no entran por vía legal, no tienen actas de nacimiento legales, legítimas. Entonces, ¿para qué están esos departamentos? ¿Y qué asunto interno de la policía? Es para vigilar de que los militares o los policías que están en su modus vivendi y su modus operandi, vamos a ver cómo están, porque eso dan señales de que están metidos en ilícito, en algo malo. Pero no lo denuncian, no dicen nada. El presidente eliminó el DICRIM, porque todo el mundo sabe lo que estaba pasando en el DICRIM, sobre las drogas y todas esas cosas, ese departamento, y el menudeo. Pues así mismo ese departamento de asuntos internos. Eso debe ser eliminado en la policía o cambiado todo. Hoy el presidente debió haber mandado. El presidente, yo leí la agenda de ayer y hoy anda en otra cosa por ahí. Ojalá el presidente esta noche se junte en el palacio, llama al ministro de las Fuerzas Armadas, mire, venga acá. Y llámame al director de la policía, y llámame al ministro de Interior. Los tres vengan aquí y vengan la Procuraduría si tiene que venir, pero que no vayan a la Procuraduría para que no digan que, pero es un cargo que lo nombre el presidente, aunque sea un fiscal independiente como es Miriam Germán. Pero llamar todo ese estamento de la dirección del Estado, que tiene que ver con todas estas cosas, y el presidente decirle al ministro de la Fuerza Armada, mire, levánteme un informe completo de todos esos militares que tengan esas condiciones. Policías y militares que tengan el presidente de la República, incluso depurar su propio cuerpo, que lo cuida, porque miren lo que ese señor decía. De todas esas implicaciones y toda esa ramificación y todo, eso está intacto, esos tentáculos, como dicen, de esos pulpos.
para seguir. Eso es tan duro, están en latencia ahí. ¿Y quién sabe lo que puede pasar ahí? Es decir, las Fuerzas Armadas hoy, deben estar en un estado de depuración y más que el gobierno tiene el apoyo. Señores, yo leí este artículo que fue publicado en el periódico Hoy. Estados Unidos apoya al pueblo dominicano en sus reformas institucionales. Esto lo firma Robert W. Thomas. El autor es encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. Y este señor, y uno sabe la fuerza que tiene Estados Unidos y los mecanismos de que dispone para ayudarnos en esta lucha. Yo he dicho aquí que Estados Unidos sabe dónde están todas las cuentas, cifradas y no cifradas, de los corruptos de República Dominicana y de toda el área del Caribe y Centroamérica y Suramérica. Ellos lo saben todo porque la banca americana tiene acceso a las autoridades bancarias norteamericanas. Saben todo en el mundo porque los bancos todos tienen que rendir informe a esa reserva norteamericana y a esos organismos de inteligencia norteamericanos saben todo. Por el mismo caso del terrorismo, los dineros que mueve el terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces Estados Unidos nos puede ayudar, cancélenle la visa a todos esos corruptos que no pueden demostrar. Entonces, Estados Unidos, señores, que es la voz de Estados Unidos, porque cuando un tipo de esto, un diplomático de esto, de la embajada americana, dice estas cosas, no es verdad que no tiene autorizaciones superiores. Y este señor dice aquí, afortunadamente hemos aprendido mucho en las últimas décadas sobre los factores relacionados con reformas exitosas. Esto es para la reforma. Las reformas tienen más posibilidades de éxito cuando se basan en investigaciones y análisis sólidos, cuando adoptan objetivos y plazos realistas, cuando las autoridades y el pueblo comparten el compromiso para su implementación y cuando se llevan a cabo en el momento oportuno. Es decir, no están diciendo, mire, al pie de la letra queremos una reforma fiscal o una reforma, pero la reforma policial y la reforma militar. Dice aquí, diariamente me siento inspirado por los reclamos que veo de los dominicanos de todas las clases sociales en favor de la transparencia y el Estado de Derecho. Me impresionan los compromisos públicos del presidente de acabar con la corrupción y reformar la policía. Y creo que, como en los Estados Unidos, los recientes acontecimientos, algunos de ellos trágicos, han creado una oportunidad excepcional para verdaderas reformas que garanticen que las violaciones atroces del pasado no se repitan. O sea, este no es un Estados Unidos que está apoyando aquí al golpe de Estado, ni a los militares, ni a corruptos, ni Guerra Fría, ni nada de esas cosas. Deseamos ayudar. El 29 de abril nuestros dos gobiernos emitieron una declaración conjunta. Y el gobierno del presidente Abinader se comprometió a reformar el sistema de compras y contrataciones. Fíjense hasta dónde llega. Para eliminar las brechas que han sido explotadas por parte de funcionarios corruptos. El gobierno del presidente Abinader también se comprometió a la aprobación de la legislación sobre extinción de dominio. Esta legislación permitirá al Estado recuperar los bienes robados al Estado y al pueblo dominicano por delincuentes y funcionarios corruptos. Es decir, Estados Unidos, léase, que es el hermano mayor o el vigilante mayor o el abuelo mayor, yo no sé cómo le podamos llamar, está dispuesto a ayudar. Y eso es muy importante porque Estados Unidos tiene muchos mecanismos para ayudarnos si quiere. El problema es que ellos también retienen muchísimas informaciones porque sabemos todo lo que ha pasado con esas declaraciones de los narcos. ¿Qué dicen allá cuando lo interrogan? Dicen muchísimas cosas, pero no las sabemos. Ahora, si ellos están dispuestos a ayudar, el presidente tiene que tomar medidas con eso porque, repito, lo que se dijo de ese juicio, eso quiere decir que desde el año 64 o desde el golpe de Estado a Juan Bosch, yo recuerdo, aquí hubo un jefe policial que fue el primero que se inventó las famosas
las famosas nóminas, que el jefe de la policía tiene 1000 policías que cobran. Eso era voz populi también, yo recuerdo en esa época. Se decía eso, pero eso como que se quedó en la policía y en muchísimas instituciones, porque nada más no son las instituciones militares. Yo dije aquí, un pariente muy cercano de Danilo Medina tenía nóminas en instituciones, en secretaría, en ministerio. Una nómina, hay muchísima gente nombrada a 35,000 pesos, 30,000. Yo no sé si eran para ella o para sus correligionarios, para sus seguidores. Pero esa era la conducta. Y entonces los encargados de recursos humanos incluso atendían más a los requerimientos de esa persona que a la del ministro mismo. Hizo un desorden y entonces siguió ese desorden y así seguían las nóminas también y los ministros la usaban también. Y la siguen usando. Yo no sé ahora, en este momento, cómo están las cosas porque hay una actitud desde el presidente mismo de no permitir la intransparencia o los actos de corrupción, pero aún las advertencias se cometen. Fíjense lo que pasó en la lotería y fíjense lo que ha pasado con el programa FASE. Es decir, la intransparencia y el deseo inmoderado de riqueza, y eso no, los seres humanos no importa las advertencias que tengan. En China fusilan a la gente en China por corrupción y cosas. En Irán, en esos países musulmanes también, ahí fusilan. Y sin embargo, hay crimen, hay robo. Miren, yo hoy traje 2 libros. 2 libros que yo hace tiempo que he hablado de ellos aquí mismo. Recuerdo para los tiempos de la sentencia 168.3, porque este señor, Jordi Pujol, ese señor, Historia de una convicción, Memorias, Jordi Pujol, Tiempo de construir, Memorias de sus memorias. Ese señor que escribió esos 2 libros, y se ven muy bien ahí en la cámara, son sus memorias. Pero este señor, un referente, todo un referente en Cataluña, en España, de los hombres que lucharon contra el franquismo, pero de los hombres de mayor consistencia ideológica y un comportamiento que nadie podía dudar de la calidad, de la honestidad, de la honradez de Jordi Pujol. Esos señores, aún con su edad avanzada, que fue presidente, pero casi un presidente vitalicio de Cataluña, de la Generalidad de Cataluña, donde está Barcelona. Hoy, ese señor fue sentenciado a 9 años por corrupción en España. Y sus hijos a 29 años y hermanos de él a 8 y 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito. La justicia española es lenta, es verdad, pero es segura. Debe tener como 10 años ese juicio en investigación y acusación, imputaciones y retiro, y van por aquí, buscan. Hoy acaban de cantarle 9 años de prisión a Jordi Pujol, que tiene una edad ya avanzada, él y su señor. ¿Dónde estaba el dinero? En los bancos andorranos, que yo hablo mucho de los bancos andorranos, porque ahí es que van los delincuentes, los enriquecidos van ahí, de Venezuela, de toda América Latina, de República Dominicana. Deben haber muchísimas riquezas allá. Este señor lo poníamos de paradigma. Yo recuerdo que yo leí estos libros sobre sus memorias. Un paradigma. Hoy juzgado, condenado a 9 años en España por corrupción. Porque es que hay una situación en el mundo que uno no entiende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La justicia condena y aún siguen. Pero esto es una lucha que no se puede descansar. Hay que seguir actuando con la dureza, con saña legal, como hemos dicho. Esas declaraciones de Girón Jiménez ayer, señores, un hombre que ha ido a confesar que él es un hombre clave en la trama y que no va a seguir hablando mentiras.
Y las acusaciones son tan graves. No las acusaciones, porque él no fue a acusar. Él fue, digo yo, en mi criterio muy personal, él fue a confesar que él es un culpable. Ahora que la fiscalía, por esa, diríamos, esa contribución que él hace, esa sincerización del problema y que al mismo tiempo refuerza las pesquisas, refuerza la actuación de la fiscalía, que incluso le da el visto bueno a que no hay un abuso en la persecución, en la actuación de la Procuraduría General de la República, sino que aprueba los allanamientos, dice que fueron hechos con calidad y con mucha profesionalidad y con muchas evidencias y recogieron muchas evidencias. Es decir, el hombre lo que ha hecho es confesar lo de la trama y cómo esa trama está ramificada. Ayer yo vi un abogado de uno de los que no estaba ahí, pero fue mencionado en forma gravísima en el juicio. Y él salió en defensa de su cliente, que dijo que él no era dueño de ese mueble y que eso fue un alquiler, que eso fue entre 3 personas, un hermano y otra persona más, y que ellos se decidieron alquilar ese mueble. Pero es que en el juicio las declaraciones de este hombre lo presentan como dueño y con unos movimientos de dinero. Señores, desde aquella época del Colibrí, yo creo que desde el Colibrí no se había hablado, desde un cuartel, hablar de millones de pesos, de dólares y cosas de esas en manos de militares. Repito, que desde la época del Colibrí uno no había oído esas cosas. Porque hay militares que uno sabe que han hecho muchísima diablura y siguen haciendo diablura, porque es lo que nosotros hemos dicho aquí. ¿Cómo es posible que usted, siendo coronel o siendo general, con salario de 70 o 60 mil pesos, usted no puede tener los bienes que ustedes exhiben? Entonces, ¿qué es lo que se espera? Hay que esperar una reforma para que en la policía se echen afuera gente que ya no solamente sindicados en ese juicio, en forma tan severamente implicado, tan objetivamente implicado, oficiales de la policía que están ahí. Es decir, esa gente, por ejemplo, Asunto Interno, no se daba cuenta que ese señor, el señor Núñez, creo que es Núñez de Asa. Es decir, un hombre con esa riqueza en la policía no se dan cuenta que ese señor está movilizando recursos en unas condiciones sospechosas. En la policía no se daban cuenta de eso. O el hombre no tiene escolta, o nunca fue al cuartel. Porque esas riquezas no se pueden esconder. Entonces, hay que esperar este juicio para que la policía se sepa quién tiene recursos inmoderadamente gruesos o en grandes cantidades y que no tienen un origen legal. Hay que esperar la reforma. Yo dije ayer, ese director de la policía, con todo el respeto, que no lo conozco, pero ese hombre no tiene el carácter o no tiene la madurez para dirigir ese cuerpo en las condiciones que está el cuerpo policial. Que lo último que vimos fue, señor, ese video de ayer, de 2 tipos encañonando 3 militares o 4 militares, una cosa, un espectáculo, pero ni siquiera del oeste americano en los tiempos de los sheriff y de los bandidos de ese oeste tan violento que vivió los Estados Unidos del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Vamos a una breve pausa. El Banco Central hace política monetaria.
Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Loma de San José de las Matas, que es el más ecológico de los municipios de este país. Ahí hay 112 tareas, un espacio para el pensamiento, como he dicho yo, para un espacio que hechiza, porque la naturaleza eso es lo que invita a uno al pensamiento, a la buena reflexión. Ahí hay 40 tareas sembradas de café, permiso para explotar invernaderos, un riachuelo, fácil acceso, Santiago cerca, un aeropuerto internacional prácticamente enfrente. 112 tareas. Usted puede llamar a doña Magalis Bello al 809-350-6355 y obtener detalles de esa oferta de venta. Bien. Señores, eso hay que seguir con estos temas. Pero esta especie de Alibaba, ya no de los Alibaba y los 40, la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Ya esto hay que hablar de la cueva de Alibaba y los 400, como dijo doña Miriam, que hay 400 expedientes. Estamos en las cuevas de Alibaba, no hay duda de ello. Y la verdad que el Partido de la Liberación Dominicana, decíamos nosotros ayer, señores, militar en un partido así, con esos expedientes tan vivos, esos expedientes tan descarnados así como se están presentando esas cosas, y eso nada más en el ámbito, en algunos de los entornos del gobierno, pero es que todo el gobierno de Danilo Medina está todo comprometido con el escándalo. Como se ha dicho aquí, lo han dicho muchísima gente. Entonces, uno debe entender también a lo que está jugando el PLD. Ese partido laboral danilista, que ya ese no es el Partido de la Liberación Dominicana de Juan Bosch.
es el Partido Laboral Danilista, el PLD. Ese partido puede estar jugando, como se dice, a que se haga el desorden. El gobierno, en una situación como esta, si el gobierno se equivoca, primero, si no limpia esos cuerpos militares y policiales, que hay que ordenar una limpieza inmediata para darle fuerza moral al gobierno para poder luchar, tratando de pasarle una reforma a este pueblo. Hay que luchar contra ese pulpo y esos, diríamos, ese mundo marino, ese mundo que no es, diríamos, de esas profundidades abisales, de la más profunda, porque hay de todo. Entonces, el gobierno tiene que cuidarse. Esa es una buena oportunidad. Como dice el funcionario de la Embajada Americana, hay que aprovechar esa posición de la Embajada Americana tan dispuesta, tan oportuna en un momento como este que necesita el gobierno. Ir limpiando esas áreas de corrupción y de transparencia, como dice él. Entonces eso le da fuerza moral al gobierno para mañana mandar por una, como decía yo el día pasado aquí. El gobierno tiene que ir, porque el presidente tiene que estar más en el palacio, pienso yo, para estas cosas. E insisto en eso, y es cierto, sigo yo pensando que es cierto. Por ejemplo, el gobierno no puede mandar una reforma si no impone por decreto, por lo que fuere, o por la fuerza moral del propio presidente de la República, si no dispone eliminar el barrilito o eliminar el cofrecito y eliminar esos consejos directivos, porque es que esas son las cosas que enervan a la gente. Que a los senadores 700,000 pesos. Señores, yo he hecho el cuento aquí, o la anécdota, muchísimas veces, y no me canso de citarlo. Porque es un referente, Balaguer, de esa, diríamos, de esa tacañería, pero que un país pobre como este no se puede dar lujo de que se dispendie el dinero en forma desvergonzada, los dineros públicos que se recaudan de los bolsillos de los ciudadanos. Y hay que dar prueba de que usted no tiene una actitud dispendiosa y menos corrupta como estos casos. Imagínense ustedes. Estamos hablando de dispendios, regalos y cosas de esto. Estos son robos, ya esto es más grave todavía. Pero estas cosas llaman la atención. No es lo mismo que el gobierno mande, por ejemplo, un ahorro en los combustibles, ahorro de sus gastos, calidad del gasto, mejor gasto público, que pueda ponerle freno a ese tipo de dispendios, cofrecitos, sueldos, qué sé yo, que hay muchísima gente ahí que no vale lo que cobran. Un gobierno que todavía, si lo fuéramos a describir por la ropa, es un gobierno que anda en pantalones cortos, muchísima gente joven, sin experiencia y haciendo muchísimos tollos. Entonces el gobierno tiene que tratar de llegar con el mejor ranking cuando se vayan a plantear reformas. Pero esas cosas, esas exenciones, todas esas concesiones, como hemos dicho. A Balaguer, que era tacaño, es verdad, pero los senadores de su partido y lo de la oposición decidieron aumentarse el salario de 7 a 15,000 pesos, pero nadie se atrevía ahí donde Balaguer a decirle oigan, a participarle, que ya eso no se usa. Mira, Eduardo Estrella, tú eres el presidente del Senado, mira, queremos que tú nos des 700,000 pesos a cada senador, y ahí se cantea el presidente, va y autoriza. Aunque él no lo tome, porque él es un hombre que viene de esa escuela, como ya he dicho. Pero entonces se ve forzado a tener que otorgarlo porque él no tiene mayoría, él es un puesto ahí. Él es puesto ahí por el poder del partido oficial. Entonces, la mayoría son ellos. Entonces, ¿qué va a hacer? Él no tiene fuerza. La fuerza moral y la fuerza del presidente, que es su amigo. Bien. Entonces, los senadores, ninguno querían ir donde Balaguer a decirle eso, porque había que participarle al hombre, porque Balaguer era tan centralizador que ese presupuesto del Senado lo manejaba él también. Y Balaguer era así, autocrático, centralizador, pero economizador. No dilapidaba
Y por eso dejó una obra inconmensurable que nadie la puede criticar. Al contrario, si tenemos desarrollo y crecimiento, hoy se deben a esos soportes, a esos andamios que ese señor creó aquí. ¿Y quién es que va a ir? Bueno, que vaya González Sánchez, alias Putico. Oigan bien, pero eso me lo contó el propio González Sánchez. El que tiene que ir a decirle a Balaguer esto es González Sánchez. Mira, Putico, ve a donde Balaguer, pide una cita y ve, dile que nosotros decidimos hacer esto. Y llega el señor González, llegó al palacio, recibió su cita y bien, y Balaguer lo recibe. Dígame, González, porque Balaguer no le decía el nombre a nadie. Presidente, en nombre de mis compañeros senadores del primer poder del Estado, oye, a ese Estado soy yo, que era Balaguer. Y han confiado en mi persona, me han designado para que yo venga aquí al palacio a plantearle, a decirle, a participarle que nosotros decidimos aumentarnos el salario de 7 a 15 mil pesos. Oigan el número, lo ridículo del número. Balaguer no lo dejó terminar y dio un manotazo. ¡Atrévanse! ¡Atrévanse! 2 veces Joaquín Balaguer con ese índice. Y eso fue suficiente para que González Sánchez saliera del palacio y no volvió por todo ese tiempo. Pero eso no se dio. Usted se imagina un Balaguer gobernando y que le digan que hay que regalarle 700 mil pesos y que tienen un barrilito y un cofrecito, esa gente del Congreso. Eso no pasaba. Entonces, este país necesita ese control para poder pasarle reformas. Cuando Balaguer subió el galón de gasolina de 8, 10 pesos, lo subió a 20. Aquí no se armó el desorden de los pastores, como se dice, como lo hicieron a Salvador de Blanco. ¿Pero por qué? Porque la gente sabía que Balaguer era un hombre que si le tenía que llevar de 12 a 20 esa gasolina, no era para robarse él ese dinero. Era para financiar sus obras que la demandaba las obras, la demandaba el pueblo dominicano. O el acueducto de Santo Domingo no era una demanda de aquí. ¿Y cómo se atendía un acueducto como ese de Valdés a Santo Domingo? O hacer la carretera Duarte de 4 vías. O hacer la Churchill, por poner un ejemplo. ¿Usted se imagina lo que eso cuesta? O los puentes, o las presas, los canales de riego, los hospitales y todo lo que se hizo aquí. O la Plaza de la Salud, muy bonita. ¿Y cuánto costaba aquello? Sin buscar préstamos. Pero hay que dar ejemplos de que, de tacañería, si cabe el término. Entonces yo creo que el gobierno tiene que aprovechar ese apoyo americano y montar una buena campaña, incluso en esa de la transparencia, para forzar estos grupos militares y policiales que nosotros hemos dicho. Esa gente no tiene control, nadie lo audita. Yo tengo 10 u 11 años hablando de eso aquí. De que los guardias nadie lo audita, sale un jefe de policía de ahí, súper millonario, y nadie le pregunta nada. Y entonces yo digo pero yo fui bruto, entonces que no me metí a policía, pues ya yo hubiera sido general y hoy fuera súper millonario. Hubiera sido jefe de la policía, seguro. Ay, sí, yo hubiera sido jefe de la policía, seguro que sí. Entonces, así no se puede, el país no puede seguir en esto. Ya está, que la gente está enervada. Y ese caso de Colombia todavía, y miren que Colombia es un país que tiene muchos problemas, que no son los nuestros. Muchos problemas, esos problemas de insurgencia, esos problemas de droga, esos problemas de pobreza, y un vecindario malo. Porque imagínense ustedes con ese problema de Venezuela que hay. Es un ambiente de guerra totalmente, y de guerrilla, y de narcotráfico, y de crímenes, y de robo. Y eso es una sociedad sumamente complicada. Y además, como yo he dicho, ideológicamente muy separada, muy confrontativa, ideológicamente, porque es que ahí hay derecha e izquierda definida, y hasta paramilitares y esas cosas. Imagínense ustedes, eso es una sociedad que tiene demasiados problemas. Nosotros no tenemos esos problemas. Con un simple ejemplo aquí, miren, un gobierno que controle el tránsito nada más, eso es un éxito.
que controle el tránsito, que tenga el valor, un gobierno, de disciplinar el tránsito, corregir todas esas desviaciones y todas esas actitudes tan irresponsables de choferes y de sindicatos no sindicatos, son corporaciones de negocios y todas esas cosas y todo ese caos del tránsito. Sería una paz que nos brindaría el gobierno, que nosotros aceptaríamos que el gobierno nos ponga 10 reformas. Si nos controla el tránsito nada más, ponga la reforma que usted quiera, presidente. Es decir, que estos pueblos, con los ejemplos, los buenos ejemplos, le ayudan muchísimo a los gobiernos. Esta situación de ese juicio, repito, todas esas cosas que se dijeron anoche, todas esas confesiones de ese señor Girón Jiménez, eso es devastador y al mismo tiempo es la salvación, si queremos. Porque la mejor excusa que tiene el presidente es para exigirle a todos los militares y policías que no puedan, no esperar la ley de extinción de dominio, no. Eso no hay que esperarlo, simple y llanamente. Si el ministro de la Fuerza Armada fue el primero, el ministro actual, fue el primero que dijo que en la Fuerza Armada, que en el Ejército, que ellos habían unos 8 o 9 mil, no me acuerdo cómo fue que le puso el nombre, como una especie de muñeca, no me acuerdo cómo fue que él dijo, el nombre, el apodo que le tienen en la guardia a esos personajes que no hacen nada, pero cobran. Esa gente tiene que ser separado de la Fuerza Armada y todo el que no pueda dar explicaciones, entonces aprovechen ahora y échenlo. Ahora, si eso desorganiza la guardia y la guardia se pone levantisca y el cuartel se quiere levantar, entonces para eso está el señor Thomas, la embajada americana, que saben hacer sus cosas y saben exigirle a esos cuerpos que pueden darse al levantamiento, que pueden alterar las puertas y tratar de salir por una de las puertas falsas del cuartel. Nos ayudarían muchísimo los americanos, que por cierto tienen su lucha en Turquía. Señores, miren cómo está Turquía contra Estados Unidos, eso es increíble, un miembro de la OTAN. Y China queriendo probar que ellos no son violadores de los derechos humanos. Estados Unidos y la Unión Europea están en eso. Y están enfrentando a China y a Rusia, que no quiere que le digan que son autoritarios. Pero hay muchísimos jóvenes que se han perdido en China, que no aparecen, que son blogueros, que denunciaron todos esos asuntos del virus, de muertos y escondiendo los daños del virus en China. Tantas cosas que hay, que el mundo no anda bien. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche. Y no se pierda la respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo el domingo en los canales que todos ustedes conocen. Hasta el lunes.